Hola, buenas noches. Soy Corina y esta noche voy a hablar de un sujeto que ya he hablado en francés, lo he tratado en francés. Es un sujeto que para mí es muy importante y se trata de la trans. ¿De qué es la trans? Y cómo podemos entrar en trance y cómo funciona en realidad. Ahora, por qué quiero hablar de este tema? Porque ya sabemos que somos en una sociedad de consumo y que tenemos el costumbre de querer consumir a nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas prácticas. La sociedad de consumo hace que cuando estamos caminando o empezamos a caminar en nuestro camino de vida a nivel personal para encontrar y trabajar en un desarrollo personal, pero también en un desarrollo espiritual, al inicio lo empezamos este camino como el resto, es que queremos consumir nuevas cosas, nuevas ideas, nuevas maneras de hacer y entonces um, vamos a traer diferentes cosas, ¿no? Diferentes maneras. Hay una cosa que es muy importante para poder desarrollar nuestra conciencia espiritual, para hacerla crecer, para abrir nuestra conciencia espiritual. Y este paso es el paso que nos permite ser en un estado modificado de conciencia. ¿Por qué ser en un estado modificado de conciencia? Porque es la única manera de poder hablar con nuestra parte divina. Ahora voy a explicar un poquitín todo esto. La trance, para mí, es un estado modificado de conciencia que nos permite tocar, que nos permite ser en contacto con partes nuestras de nuestra multidimensionalidad, porque un ser humano es un ser que tiene una multidimensionalidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es decir que ¿qué es un ser humano en realidad? Porque quizás podemos empezar por esto. Un ser humano es, para mí, dos cosas. Primera cosa es el cuerpo. El cuerpo que tenemos, nuestra materialidad, nuestra corporalidad, y eso es un don de Madre Tierra, de la Madre Naturaleza. Es nuestro ADN, es nuestro árbol genealógico. ¿Eh? Cuando un espíritu, y eso es energía, ¿eh? Es un campo electromagnético que tiene una conciencia, cuando nuestro espíritu quiere vivir o venir en la tierra, en la escuela, que es la tierra, a vivir una aventura, tiene que encarnarse, tiene que entrar en el cuerpo, entrar en la materialidad, porque si no, no puede vivir, no puede experimentar lo que ocurre sobre Madre Tierra. Entonces, somos dos cosas. Aún tenemos una parte humana, y eso tiene algo que ver con nuestro cuerpo, con la materialidad, con la corporalidad, ¿no? Y hacemos parte de un reino que se llama el reino de la humanidad, porque hay otros reinos. Si yo como cojo, por ejemplo, los reinos visibles, antes de nosotros hay el reino animal, antes el reino vegetal y antes de esto el reino mineral.
¿no? Entonces nosotros hacemos parte del reino humano y mi espíritu va a pedir al reino humano si puede bajar y si puede venir a vivir una aventura. El espíritu es un campo electromagnético, es que tenemos una energía y esta energía, el espíritu, baja y cuando baja, y es así que yo lo veo, dentro de mi paso, del trabajo que estoy haciendo. Cuando el espíritu baja dentro del cuerpo, en realidad no baja la totalidad porque no puede caber dentro del cuerpo. El cuerpo es demasiado pequeñito. Entonces es una parte del espíritu que baja dentro del cuerpo y eso lo llamamos el alma. Y entonces, ser en trance es abrir puertas, es ponernos en estado modificado de conciencia para poder hablar, para poder comunicar, aún con la sabiduría ancestral de nuestro ADN, porque yo pienso que dentro de nuestro ADN es como un disco duro, como de un ordenador, pero tiene vida, ¿no? Y dentro de nuestro ADN hay salas de tesoros de donde podemos encontrar muchas cosas que son los frutos de todas las experiencias de vida de nuestros padres, de nuestros ancestros, aún los que hemos tenido también. Y en esas salas tenemos un montón de informaciones que nos podrán ayudar. Pero para poder encontrarlas, debemos entrar, debemos viajar, debemos hacer una introspección y para tocar tocar, traer lo que queremos dentro de nosotros mismos, pues el mejor paso para viajar es de ser en estado modificado de conciencia. La otra cosa también es que cuando yo me voy a vivir una trance, un estado modificado de conciencia, claro que me voy a ir a coger el consejo de la sabiduría ancestral de mi tierra. Pero eso se queda con la vista de la tierra. Y ya sabemos que somos en un tiempo de transición y entonces cuando estamos en un tiempo de cambio, de transición, es muy importante de tener una vista una alta vista. Y la alta vista, ¿quién me lo va a dar? Mi espíritu. Y yo lo veo como el espíritu sano, porque cuando nuestra parte que no ha entrado dentro de la materialidad, tampoco de la corporalidad, es todavía virgen, de cualquier creencias, de cualquier experiencia de la tierra y tiene una vista total. Y entonces mi espíritu sano, mi campo electromagnético, me puede dar informaciones y me puede ayudar. Pero para poder ponerme en contacto, en comunicación con este espíritu sano, necesito ser en un estado modificado de conciencia. Ahora, ¿por qué yo hablo de la trance? Porque es algo para mí que es muy importante, porque es un estado en el cual soy yo desde que soy niña. Yo no sabía lo que era antes que, por mucha suerte, he encontrado a personas que me han hecho entender que de manera muy natural podía entrar en un estado modificado de conciencia que se llama la trance y que a esos momentos podía tocar y ver cosas, oír o percibir. Cada persona lo hace de manera diferente. Yo percibo, ¿no? No veo tanto o no voy a oír, pero percibo las cosas.
percibir no es concreto, ¿ya? Es que, es que tengo la información que hay algo, pero todavía no la veo o no la voy a oír tampoco. Pero está, ya la información está. Entonces que yo, en mi manera de vivir y de ser a nivel de los sentidos, pues mi manera de ser es que yo voy a sentir las cosas cuando no son visibles todavía, cuando son invisibles, porque percibo la cosa, percibo la frecuencia vibratoria que llegue, que todavía no se ve, no se puede tocar, no está concreta, pero ya tengo la información, ¿no? La trance es un estado que nos permite vivir esto. Alors, ¿cómo nos ponemos en trance? ¿Cómo funciona? Primero, para entrar en este estado, la primera cosa hay que relajar nosotros. ¿Eh? Hay que sí, hacer ejercicios para relajarse. Hay diferentes técnicas, ¿no? La sofrología, por ejemplo, es una técnica que nos permite relajar. Después yo lo que utilizo mucho es la meditación, porque la meditación nos permite entrar en un estado modificado de conciencia. Ya sabemos que vivimos en una tierra, en una sociedad donde hay sustancias ilícitas que no son buenas por la salud a nivel mental, emocional, espiritual como físico, que están utilizadas por ser un estado modificado de conciencia. Yo cojo, por ejemplo, el alcohol. ¿No? Si bebemos demasiado vino, pues nos entramos en un estado modificado de conciencia, pero no en una buena eh, posición porque no tendremos eh, eh, el bueno estatuto de espíritu por este momento. Yo pienso que entrar en trance hay que aprender de la sabiduría ancestral. ¿Y qué nos aprende la sabiduría ancestral? Pues solamente hay que mirar en eh, los pueblos, por ejemplo, podemos ver con los indianos, podemos ver también en África o otros países, en un pueblo cuando el chamán o el sanador o el sacerdotista que va a hacer un ritual y se va a poner en trance para tener informaciones. Si cojo, por ejemplo, los indianos, en francés se llama quête de vision. En inglés se llama Vision Quest. Es decir, que vamos a hacer un viaje en estado de modificado de conciencia para tener información que necesitamos por el próximo paso que vamos a tener en nuestro camino sobre la vida, ¿no? La vida que estamos caminando cada día. Hay maneras que la ciencia ha encontrado para entrar o dejar entrar el cuerpo en estado modificado de conciencia. Y Freud ha encontrado uno que se llama hipnosis, ¿no? Clásica. Y después un hombre que se llama Erickson ha puesto en marcha otra manera de hacerlo que se llama la hipnosis ericksoniana, ¿no? de Erickson. Eso sí que nos permite entrar en un estado modificado de conciencia, pero a mi nivel, yo lo que encuentro lo más que tiene más potencia es la trance, pero también porque es mi camino y cada ser es único y cada ser tiene su propio camino. ¿Por qué es mi camino? Porque como soy
una mujer que dentro de sus sentidos, mi primer sentido con el cual funciono cada día desde que soy niña es percibir. Y percibir, lo hemos hablado, tacto, pero no es únicamente tacto. Tacto es una parte del sentido y es la parte visible y que es nada, es como 2% de este sentido. En realidad es la sensibilidad, ¿no? Y es percibir. Es también, ¿cómo lo puedo explicar? Es experimentar una frecuencia que voy a tocar, en realidad dentro del cuerpo y en realidad hasta que el momento que la puedo tocar con el tacto, es que hasta el momento que vuelve concreta, ¿no? Cuando somos como soy, um, es decir, que somos un viajador de diferente dimensionalidades en realidad. Y entonces es decir que tenemos la facilidad de entrar en trance. Hay muchas cosas que nos permiten entrar en trance también, ¿no? El olor, el olfato, ¿no? Hay olores que son muy fuertes. Yo entré en una trance, yo no sabía todavía cuál era este estado, y mi primer guía espiritual me llevó en un sitio, en un lugar en el sur de Francia para visitar un parque. Y cuando entré en este lugar, había muchas flores de lis con un olor muy, muy, muy fuerte. Y este olor me hizo entrar en un estado de trance por más de 4 horas. Y durante estas 4 horas es como el lugar me contó una historia. Me contó una historia, pero muy, con muchos detalles, con mucha cosa. Y al final de este tiempo, pues me puso a escribir para recordar lo que ocurrió durante las 4 horas y finalmente he hecho un libro de esto que todavía no se encuentra a nivel, ya tengo un libro para yo mismo, pero no lo he puesto en el mercado todavía porque es un libro que debe ser hablado para mí, debe ser contado, yo tengo que contar la historia con la voz, ¿no? Pero es una historia para que conto para que podéis entender que un estado modificado de conciencia en trance es algo que puede suceder si sois como yo a cualquier momento. Cuando yo era niña, pequeñita, podía percibir un montón de cosas y no sabía realmente lo cual era. Tenía el sentido muy fuerte de poder fiarme en alguien o no poder fiarme en alguien. Que había un peligro y ya tenía una manera sin concientizar qué peligro era, pero cómo voy a hacer para eh, no entrar o no dejar entrar este peligro dentro de mi vida, ¿no? Y entonces es un don, es un recurso. Y yo pienso que cada ser tiene este don y este recurso. La única cosa es que tenemos que trabajarlo. ¿Ah? Es como cualquier cosa. Es que cuando necesitamos aprender o ser o hablar un lenguaje que es nuevo, pues tenemos que trabajarlo cada día, ¿no? Ahora, la trance para mí nos permite cambiar, nos permite curar, nos permite sanar un montón de cosas, nos permite viajar a través de lo que llamamos el pasado, el presente y el futuro. Nos permite viajar dentro de nosotros mismos, pero también fuera y podemos ir a coger todo lo que queremos.
la trance en realidad nos permite utilizar nuestro campo magnético, la energía femenina dentro de nosotros. Nos permite ir a tocar algo con mucho, con mucha, algo, ¿cómo se dice? Algo muy importante para nosotros y lo podremos cambiar. Por ejemplo, estoy trabajando sobre yo mismo y entiendo que hay memorias celulares, genéticas, transgeneracional, que me hacen daño cada año a un momento, por ejemplo, al momento de otoño en un mes particular. Después de un largo trabajo, he entendido que eso venía de memorias que eran como fantasmas de mis ancestros y que yo tenía que hacer un trabajo para dejar ir estas memorias. Y para hacerla dejar ir necesito entrar en comunicación con ellas, entender lo que es detrás del dolor, que aunque sea un dolor físico, un dolor emocional, un dolor mental o un dolor espiritual, yo pienso que cada cosa que tenemos dentro de nosotros o que grita, que grita desde los cuerpos que tenemos, pues eso viene de una historia, viene de una experiencia que no, una experiencia que no ha ido bien. Y en realidad, la trance me permite cambiar, me permite sanar, me permite dejar ir, me permite utilizar el perdón, que para mí es un instrumento que tiene un potencial increíble. El perdón con mucho amor, con mucha compasión, nos permite ir a mirar una información, una experiencia, un secreto, algo que me hace daño y que no tampoco que me hace daño a mí, pero yo veo que también ha hecho daño a otras personas de mi familia. Y no queremos que esto continúe a trabajar esto dentro de con nuestros hijos. Entonces, con la trans nos podemos cambiar. ¿Eh? Entonces, hay para mí estados con la trans que son muy importantes. Transformación. ¿Eh? Es una palabra donde hay dos informaciones. Transformación. Hay que saber que los alquimistas hablan un lenguaje, en francés lo llamamos le langage des oiseaux. Pájaro, no me recuerdo cómo se dice, parajo o pájaro, el oiseau. Es el lenguaje de los animales que volan, que tienen alas. Y es un lenguaje que tiene algo que ver con los sonidos únicamente. Tengo que oír el sonido de una palabra. Transformación. Es decir, que dentro de la palabra hay la palabra trans, lo que quiere decir estado, modificación de conciencia. Formación. Formación, ¿qué quiere decir? Enseñamiento. Es decir, que es un enseñamiento que voy a recibir y lo recibiré porque estaré en estado de modificación de conciencia que se llama la trance. A través de este estado puedo recibir enseñanzas que me van a ayudar a cambiar algo. Después hay transcendance en francés y en español se llama trascendencia. Trascendencia, pues también dentro de esto hay la palabra trans y transcendance en francés podemos oír también la palabra danse.
Danse quiere decir bailar. Es decir, que tras este estado, trascendencia, me voy a poner en un estado modificado de conciencia que me va a poner en movimiento. Y el movimiento viene gracias al sonido. Y es decir que a través del sonido puedo, y la música, por ejemplo, puedo cambiar también la frecuencia vibratoria de mi cuerpo, la frecuencia vibratoria caótica de una célula o de un órgano que me hace dolor. Transcendence. Después hay otra palabra que se llama transmutación. 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 Aquí también podemos oír trans como estado modificado de conciencia y después mutación. ¿Qué quiere decir eso? Mutar. ¿Qué hacemos cuando hay mutar? Es decir, que de una manera de ser nos vamos a llegar a otra manera de ser. Y para llegar a la otra manera de ser hay que pasar por la trascendencia, hay que ser en movimiento. Es decir, que a través de la trance voy a utilizar mis pensamientos, mi palabra, mis actos. Y es a través de esas tres maneras de expresarme que yo podré, en estado de modificación de conciencia, cambiar mi realidad. A través de la trance podemos tener muchas informaciones muy importantes por los creadores que somos, porque somos creadores. Hay una ley cósmica que se llama la ley de atracción, la ley de intención, de causa a efectos. Es decir, que a través de cada pensamiento que tengo, de la palabra y de cada palabra que voy a decir, y de cada actos que voy a tener o a hacer, estoy creyendo, estoy en la construcción de mi realidad. Soy yo que estoy haciendo mi realidad a partir de mis pensamientos, de mis palabras y de mis actos. Hay veces que somos a un momento de nuestra vida y que no vemos muy clara dónde debemos ir. O nos llegamos a un camino, a un sitio, y hay tres caminos que podemos tomar y no sabemos qué camino debemos que coger. Pues la trance nos permite verificar, nos permite comprobar qué camino es el mejor para nosotros. Ahora, otra cosa. La trance es un viaje. Yo soy hija de un piloto de aviones. Pues es como los pilotos de aviones. Cuando voy a hacer una trance, es un viaje que voy a hacer en el infinito. Si no preparo, si no hago las cosas bien, si no sigo los pasos de los rituales antes de tener una trance, pues yo puedo perderme dentro del viaje. ¿Por qué? Porque es el infinito. Tengo que saber de dónde me voy a ir, dónde está el primer paso y el sitio donde voy a volver, y dónde quiero ir, cuál es mi pregunta, qué quiero saber. Entonces voy a definir con mucha claridad qué quiero encontrar como información y qué quiero tomar conmigo y llevarla donde soy yo ahora. Tengo también que cuidarme,
Porque cuando soy en un estado modificado de conciencia, soy en un estado muy débil. Porque no tengo los reflexos, no me recuerdo el nombre de esta palabra en español, es que si hay algo que sucede, no podré responder con mi cuerpo de la misma manera que cuando no soy en estado modificado de conciencia. Es decir, que tengo que vivir esto en un lugar donde soy protegida. Hay que consagrar este lugar. Alors, primer lugar que tengo que consagrar mi cuerpo. ¿No? Tengo que hacer cuidado antes de vivir un viaje así, de saber que en qué estado soy ahora mismo, en qué estado de espíritu soy, qué es que expresa mi cuerpo emocional, en qué equilibrio soy, porque si no soy en un buen equilibrio, pues voy a magnetizar, voy a traer situaciones que no quiero traer. Entonces tengo que trabajar y limpiarme y limpiar los sentidos. Es decir, que tengo que hacer cuidado a lo que voy a tocar con el olfato, el gusto, la vista, las percepciones, ¿eh? El tacto, pero también el oído. Y no únicamente al momento, porque en realidad um, tengo que cuidar a mi cuerpo, tengo que cuidar a mis sentidos cada día. Porque lo mejor es que cuando vivo una trance, yo debo ser limpia. Es porque los chamanes, los sacerdotistas en América Latina, por ejemplo, hacen un ritual antes de tomar sustancias para ponerse en estado modificado de conciencia. Primero hay cosas para vomitar, para dejar ir todo lo que debe ser fuera de nosotros, toda la basura fuera. Después, normalmente, durante como casi una semana, no comes nada. Vas a vivir, ¿cómo se llama? Vas a ayunar, ¿no? Para no dejar entrar malas cosas, para tener un cuerpo limpio. Y después podrás vivir tu trance en buen estado. ¿Eh? Entonces hay pasos que seguir. Yo no necesito utilizar una sustancia ilícita, como lo he dicho ya. Yo lo puedo hacer tras meditaciones, tras decirme mantras. ¿Eh? Porque los mantras nos ponen, cuando los repetimos, hay algo que nos permite concentrarnos en algo, los pensamientos, la palabra, el acto, aún yo no voy a mover. ¿No? Hay todo mi ser que está en conciencia concentrada con este mantra y con la significación que hay dentro de este mantra. Y esto me va a permitir vivir un viaje con mucha seguridad. Me va a permitir a ir a coger una información, la información que necesito, y mi viaje va a ser con mucha seguridad. Yo sé dónde me voy, yo sé cómo volver también, ¿eh? Porque, me, porque he puesto cosas que me hablan. Alors, la cosa también es que necesito tener algo, un punto con mucho amor a mi departura, porque la llegada es la destinación, que es también la llegada, pero después tengo que volver. Y para volver necesito tener algo por el cual tengo mucho amor. Porque cuando entramos en estado modificado de conciencia, podemos tocar de nuevo la libertad que nuestro ser energético tiene.
ser en un cuerpo es como ser en un vestido demasiado pequeño para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de mi vida he vivido una experiencia que se llama en inglés Near Death Experience, en francés Expérience de mort imminente, y en español yo pienso que es experiencia cercana de la muerte. ¿Ah? Y he vivido 3 veces esta experiencia a un momento de un accidente muy importante que he tenido cuando tenía 12 años. Y cuando las 3 veces cuando tuve que volver, porque el accidente me ha hecho salir de mi cuerpo, es que mi alma se ha ido fuera del cuerpo y es lo que vivimos en estado modificado de conciencia. Salimos de nuestro cuerpo, no totalmente porque si no vamos a morir, pero una gran parte de nosotros sale del cuerpo. Y cuando volvemos dentro del cuerpo, nos vamos a sentir que el cuerpo es muy pequeñito. Si es sucio, lo vamos a tocar, esto, lo vamos a sentir también, y no nos da gusto de entrar en un cuerpo sucio. Y vamos también a sentir y percibir el dolor, la inflamación, todo lo que no va a nivel del cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Es porque es una práctica que debe ser hecha, yo pienso, con mucho sabiduría. Hay que con mucho cuidado también. Hay que saber dónde vamos. Hay que saber también que cuando estamos viviendo una manera de ser así en grupo, uh, el viaje que vamos a vivir va a ser con mucho más potente que si yo soy solo o sola. Y eso también es algo que hay que saber, ¿no? ¿Por qué hablo de la trans y por qué quiero compartirlo con vosotros? Porque en mi práctica de terapeuta a nivel individual, tuve muchas personas que vinieron a verme porque han entrado en estado modificado de conciencia, aun porque tomaban sustancia ilícita y vivieron viajes que se llama malos viajes. Durante esos viajes, pues después no eran en un estado bien y no se sentaba bien. Y también porque tuve personas que vinieron a verme y que de un día al otro algo se ha abierto dentro de ellos y se sentaban como pues diferente. Han vivido un estado modificado de conciencia que les han traído en otros sitios, otra manera de ver la vida y desde que este estado era acabado, se sentían también muy mal. Y lo hablo y lo comparto con vosotros porque eh, yo pienso que es importante que podemos eh, compartir eh, con nosotros, compartir con nosotros nuestras experiencias de vida sobre este estado modificado de conciencia. Yo pienso que es algo que nos va a ayudar un montón dentro del futuro porque es gracias a este estado que encontramos las buenas respuestas. Pero no podemos, es como profecía, es una manera de ir a tener informaciones que si la queremos, esta información buena segura, hay que trabajar rituales, hay que tener disciplina cotidiana para tener una central de comunicación que está limpia. Nuestro cuerpo es una central de comunicación.
¿Ya? Cuando pienso, cuando hablo y cuando actúo, voy a actuar, eh, estoy mandando dentro del campo electromagnético informaciones. Y esta información me va a volver porque soy también tengo una información, tengo una manera de ser que es magnética. ¿No? Y entonces eléctrico, eso es lo que sale de mi cuerpo y magnético es lo que voy a traer. Cada vez que voy a pensar una cosa, me va a volver de una manera o a otra. Cada vez que voy a decir una cosa, me va a volver de una manera o a otra. Cada vez que voy a actuar en una cosa, me va a volver también. Entonces que tengo que cuidar lo que pienso, tengo que cuidar lo que digo y tengo que cuidar lo que voy a actuar. Y es una disciplina cotidiana que nos permite cambiar nuestra manera de ser, quitarnos de los miedos, de los dudos, ¿no? Um, Ponernos con más sabiduría, con más paz interior, con más tranquilidad, encontrar un equilibrio, dejar ir todas las creencias equivocadas, tóxicas o limitantes que no me permiten ser quien soy, ¿no? Que no me permiten ser en buen estado. Y entonces hay un trabajo de fondo que es muy importante para ir a encontrar la trans. Pues yo pienso que me voy a parar aquí porque ya estamos cerca de 42 minutos. Um, Espero que ya con lo que he dicho le van a interesar. Si queréis tener más informaciones sobre esto, podéis contactarme tras mi sitio web. Podéis mandarme un email, explicarme por qué queréis contactarme y nos podremos, podremos compartir si queréis. Podéis también ir a ver otros videos que he hecho. Por ahora, esta video en español es la tercera solamente sobre mi cadena, pero haré otras. Y también tengo un blog sobre mi sitio web que es en francés, pero lo podéis traducir. Hay muchas informaciones interesantes. Pues muchas gracias por escucharme y les deseo una buena noche y gracias a todos. Soy lo que soy yo y ya he hablado y nos amo mucho.